Estamos usando Mateo capítulo 4, versículos 19 y 20 como apertura al tema, donde dice: Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Quisiera en esta hora leer algunas frases que se han escrito con relación al discipulado. Por ejemplo, alguien escribió en una ocasión y dijo: ser un discípulo de Cristo, en otras palabras, no comienza con algo que nosotros hacemos, comienza con algo que Cristo hizo. Y es obvio, ¿no? Ser un discípulo de Jesús no es simplemente ser una casualidad, sino es una obra maravillosa que el Señor comenzó en nosotros. Él nos hizo el llamado. ¿Qué nos quiere decir esto, mi amigo y mi hermano? Que Dios está más interesado por nuestras vidas, por tu vida, la mía, de lo que tú te puedes imaginar. Es increíble, inconcebible que el día de hoy haya personas que digan: pues yo no sé si Dios me ama, yo no sé si Dios me quiere, me ha ido tan mal en la vida, las cosas van de mal en peor y no veo que mejoren en lo absoluto. ¿Será que Dios se ha olvidado? ¿Será que Dios ya no me tiene entre sus preferidos? Bueno, déjeme decirle, quizás ciertas situaciones de la vida ocasionan cierto tipo de incredulidad, pero que eso no le nuble la fe en un Dios que está ahí visible, ahí atento a lo que usted necesite, ¿no? Entonces veamos, el discipulado no surge de casualidad, surge de un llamado que el Señor nos hizo. Cuando quizás nosotros navegábamos por la vida sin sentido, sin pensar en que nuestra vida podía cambiar, de repente aparece el Señor Jesucristo en la escena y nos transforma totalmente. Entonces es importante, una vez más, como dice este autor, ser un discípulo de Cristo, en otras palabras, no comienza con algo que nosotros hacemos, comienza con algo que Cristo hizo. Y alguien escribió también: al final, discipular supone vivir toda la vida cristiana ante otros. Una vez más, discipular supone vivir toda la vida cristiana ante otros. O sea, es el reflejo de quien vive en nuestra vida. Y Dietrich Bonhoeffer dijo: el cristianismo sin discipulado, escúcheme bien lo que este autor dijo, este gran hombre de Dios, el cristianismo sin discipulado es siempre cristianismo sin Cristo. ¡Wow! Entonces, cuidado con esta frase. ¿Será que hay un cristianismo sin Cristo? Obviamente sí. No seamos simplemente cristianos nominales que nos llamamos porque sí. No. Tiene que haber un discipulado. Ahora, vamos a ver el concepto de esta palabra discipulado. La palabra discipulado significa un aprendiz o un estudiante. Cuando usted escucha el término discípulo, inmediatamente nos habla de alguien estudioso, de alguien que está aprendiendo. Y los griegos, en la cultura griega, tenían discípulos en el mismo ámbito de la filosofía. O sea, discipulado no surge, y esto debemos de entenderlo, ¿no? Muchas veces decimos: no, la iglesia ya está muy revuelta con el paganismo. Oiga, debemos de entender que vivimos o venimos de culturas de la misma manera, ¿no? Entonces, los griegos, que fue en el tiempo también cuando pues la escritura, la Biblia, es escrita, pues obviamente gran parte de la Biblia pues se escribió en griego, ¿no? Entonces la cultura era tan fuerte, ¿sí?, que se adoptó de alguna manera ese concepto de la cultura griega, de los discípulos de los grandes filósofos. En Grecia, hasta el día de hoy, cuando leemos historia, nos damos cuenta que hubieron grandes pensadores, filósofos, gente muy sabia, muy capaz, y que ellos de alguna manera preservaban su legado, ¿verdad?, de filosofía, de todos estos conceptos que ellos tenían, unas mentes muy brillantes, pues no querían que cuando moría el sabio, pues se terminara todo.
Entonces se preocupaban por una futura generación para que cuando ellos ya no estuvieran, hubieran nuevos valores, hubieran nuevos genios, ¿sí? Para la sociedad. Y de ahí nace el concepto de discipulado. Y sabe, el principio es el mismo. Jesucristo, cuando Él viene a promover, a mostrarnos cómo es Dios, a traer un evangelio diferente, de cambio a la sociedad de ese tiempo y al día de hoy, pues Él no quería que esas palabras simplemente fueran unas palabras huecas que se olvidaran con el transcurso del tiempo. Por eso se preocupó en preparar 12 discípulos para preservar el legado espiritual. Fíjese que los griegos estaban en auge en este tiempo. Hoy Grecia, oiga, nadie sabe de Grecia, ¿no? Los tiempos cambian. Pero cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de Jesucristo, de esa persona maravillosa y extraordinaria, ¿será que ya pasó de moda? ¿Será que el evangelio, será que Jesucristo ya es algo anticuado? Pues no, para nada. Porque hoy hay millones y millones de creyentes alrededor del mundo que son discípulos del Señor Jesús y que día con día se están agregando nuevos adeptos a esta cultura, ¿no? La cultura evangélica. Ahora, ¿qué es el discipulado bíblico? ¿Cómo se adoptó ese discipulado, dijimos, para preservar el legado? Cuando hablamos de discipulado, muchas veces pensamos de conceptos extraterrestres, ¿no? Por así decirlo, decir, no, eso del discipulado para la iglesia como que no. Mire, el discipulado, una vez más, fue creado por el Señor Jesús, ¿sí? Adoptado de alguna manera de la cultura griega, una vez más, para preservar el legado, porque el evangelio el día de hoy, como dijimos, sigue nutriendo vida, sigue siendo actual, nos ha cambiado y sigue cambiando multitud de gentes, y hay una nueva generación que se está levantando también, pequeños, niños, adolescentes que vienen. Bueno, el discipulado ayuda a preservar el legado. Veamos la definición de discipulado. Este término castellano proviene del latín discípulos y significa, como ya lo dijimos anteriormente, aprendiz. Es el equivalente a la palabra griega matetes. Esta se encuentra un promedio de 264 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces, el primer concepto que debe, o uno de ellos muy fuertes que debe venir a nuestra mente cuando de discipulado o discípulos se habla, es que un discípulo es un estudiante. Un estudiante que continuamente está expuesto a fuentes de sabiduría, de conocimiento, y que éste se nutre continuamente de ese valioso contenido. La palabra discípulo proviene de la misma raíz que disciplina. Fíjese, discípulo proviene de la misma raíz de disciplina. Entonces, una vez más, discípulo, aprendiz, estudiante, quiere decir que es una persona disciplinada, una persona que se interesa por aprender cada día más de lo de Dios, obviamente, pero no para llenar su cabeza de conceptos, de ideas, sino para aplicarlo en su propia vida y poder compartirlo con la gente que lo rodea. Esto es bueno, y debemos tener ese concepto muy claro en nuestra vida. ¿Para qué existimos el día de hoy como creyentes? No solamente para que pase el tiempo y lo desaprovechemos, al contrario, tenemos que compartir este discipulado, ¿sí?, del cual día con día aprendemos como seguidores fieles de Jesús y podemos transferir a una nueva generación o a personas que no han estado expuestas, ¿no?, a la palabra del Señor. Entonces, esta palabra discípulo proviene de la palabra latina discípulos, que significa alumno o aprendiz, y se refiere a un alumno o seguidor de una religión, persona o movimiento. Un discípulo, mi amigo y mi hermano, es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro. Esa es una descripción muy clara
de lo que es un discípulo. Un discípulo, una vez más, es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro. En este caso, ¿verdad? En el tiempo cuando surge el concepto de discipulado entre los griegos, pues un discípulo quería aprender de estos grandes filósofos, ¿sí? Vivían una vida disciplinada para ser como sus maestros. En el caso de nosotros, día con día vivimos una vida disciplinada que agrade al Señor Jesucristo, que esos valores, que esos principios se reflejen en nuestra vida, nos nutran primordialmente a nosotros, y en segundo lugar, que seamos un caudal de bendición para tocar otras vidas que pues el Señor irá poniendo en nuestro camino. Son oportunidades que tenemos que lograr. En consecuencia, aprender es disciplinarse uno mismo. Sí, como creyente, cuando estamos aprendiendo, dijimos, mientras más aprendemos, queremos aplicar todos esos conceptos en nuestra vida. Y esto es algo que el creyente debe reflejar cada momento, tener un hambre de Dios, un hambre de aprender. Yo siempre, cuando comparto en la iglesia un tema, un sermón, una prédica, yo siempre animo a la congregación a que saque su libreta de apuntes o su iPad o lo que sea y tome nota de lo que estamos enseñando. Esta es una buena disciplina de un buen discípulo. No hay tal cosa como estar solamente sentado quizás en la congregación oyendo el sermón y tal vez la mente divagando, y cuando se acaba, ¿sí?, la reunión, pues no nos damos cuenta ni de qué se trató el tema. Y sabe, si usted no se preocupa, tiene ese problema de educarse en casa, leer la escritura, leer buenos autores con buen contenido bíblico, imagínese, y usted se alimenta solamente con la prédica del pastor el domingo y no pone el cuidado debido. Oiga, ¿qué tipo de enseñanza o inteligencia está recibiendo? Pues vive una vida vacía. Por eso hay que ser disciplinados en escuchar bien a la palabra, a todo lo que la Escritura nos enseña, todo lo que concierne al reino de Dios, y disciplinarnos, o sea, aplicarlo a nuestra vida. Y dijimos, en tercer lugar, compartirlo a los demás. Entonces, por ejemplo, si se quiere avanzar en las artes, por ejemplo, en la música, en la ciencia, en el atletismo, ¿uno qué tiene que hacer? Pues tiene que disciplinarse, ¿no? En las olimpiadas que se llevan a cabo, ¿no?, nos damos cuenta que participan infinidad de deportistas, pero ellos no van por casualidad o por suerte porque alguien los aventó. No, cada persona, cada deportista que se hace presente en una olimpiada a nivel mundial, pues lleva detrás de él, de ella, una gran disciplina, que ahí no va a ir a entrenar, ahí va a demostrar lo que ha estado practicando por años, por días, por semanas, sucesivamente. Entonces ahí muestran realmente el aprovechamiento, la eficacia de todo lo que han aprendido. Entonces uno tiene que ser disciplinado, disciplinarse y aprender y seguir los principios y fundamentos de los mejores maestros en el área de estudio. En el caso de los deportistas, pues tienen que tener ese personal calificado que les va a estar exigiendo cada día más. Este autor, Brandon Cox, dijo: el discipulado es el arte y la ciencia de ayudar a las personas a encontrar, fíjese, primero; segundo, seguir; tercero, llegar a ser completamente como Jesús. Entonces, si usted desprecia el discipulado, si el discipulado no tiene sentido para usted o para su iglesia, nos estamos perdiendo una oportunidad muy grande. Decíamos el día de ayer que es de suma importancia fomentar una cultura de discipulado en la iglesia local. ¿Por qué? Porque queremos mejores hombres, mejores mujeres de Dios.
llenos del poder de Dios, llenos de la palabra, con una actitud de fe, a hombres y mujeres que no le tienen miedo al diablo, a las circunstancias, que se levantan con valor, con determinación, y sabe, de esa gente necesitamos. Pero lamentablemente dentro de las congregaciones hay gente muy neutral, hay gente con una vida muy pasiva. Hay gente que nos inquieta. ¿Por qué? Porque cuando vienen las situaciones o las adversidades no saben cómo lidiar con ellas y se comportan de una forma, oiga, infantil. Entonces, una vez más, el discipulado, ¿qué pretende? ¿Qué es? ¿Qué es lo que provoca? El discipulado es el arte y la ciencia, fíjese, arte y ciencia de ayudar a las personas a encontrar, seguir y llegar a ser completamente como Jesús. Entonces esto se aplica aún para un amigo o un familiar, un conocido que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón. El discipulado es el medio para que él pueda tener un encuentro real, personal con Cristo Jesús, y pueda entender la verdad de Dios, lo que la Escritura enseña, el propósito por el cual Cristo viene a morir en la cruz del Calvario, el saber que hay una eternidad, sí, para el que vive en Cristo, una vida eterna, y una condenación eterna para el que rechaza. Entonces el discipulado ahora pretende, ¿no?, a que la persona pueda encontrar a Jesucristo en primer lugar, pero no solamente lo encuentre, sino en segundo lugar desee seguir a Jesús, que esto es lo de suma importancia. Hay tanta gente que ha escuchado de Dios, hay gente inconversa, que conoce la Biblia más que inclusive que un cristiano, y la cita de memoria, y sabe que hay un infierno y hay una gloria, pero no le interesa en lo absoluto seguir a Cristo Jesús. Triste situación, ¿no?, de esta gente que conocen Biblia y no conocen al Dios de la Biblia, o no desean seguirlo. Entonces, en primer lugar, el discipulado, dijimos, tiene el poder de que la persona encuentre a Jesucristo. En segundo lugar, siga a Jesucristo. Y en tercer lugar, que venga a ser semejante a Cristo Jesús. Cuando la gente ve al creyente, en cualquier lugar donde se encuentre, con quien persona esté, va a haber algo diferente en su forma de hablar, en su forma de actuar, de conducirse, en sus conceptos, en su fe, aún en la sonrisa. Yo creo que el creyente es una persona feliz, porque ¿quién puede ser la persona más feliz aquí en la vida? Alguien podrá decir, bueno, el que se saca la lotería, tantos millones de dólares. No, lea las historias trágicas de las personas que de la noche a la mañana se sacaron la lotería y miren cómo terminaron. No, pues el que tiene éxito, para nada. No. La persona más feliz sobre la faz de la tierra es el cristiano. Decir, pastor, pero tengo limitaciones, tengo un montón de cosas. Oiga, las cosas no promueven, no producen, no tienen el poder de producir la felicidad. Porque la felicidad no se encuentra en obtener cosas. Pero cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida, imagínense que Él nos ama, que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él nos cuida día con día, que ha preparado un lugar para nosotros, que nos ayuda a vencer todas nuestras batallas en la vida. Dice la Biblia que no nos ha hecho vencedores, dice que nos ha hecho más que vencedores. Dijimos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que cuando moramos Él enviará ángeles que nos llevarán delante de su presencia, donde vamos a morar por la eternidad. Oiga, dígame, ¿esto es motivo como para vivir triste, melancólico, frustrado, cansado, abatido, todo tipo de concepto de esa índole? Para nada, para nada. Cuando estamos conscientes de estos beneficios, decimos, wow, soy la persona más bendecida, soy la persona más feliz, así que voy a vivir de esa manera. Bueno, déjeme terminar con la frase porque ya el tiempo se nos terminó. Entonces dice, el discipulado ocurre cuando el pueblo de Dios muestra amor
Somos un reflejo de su amor y tenemos que reflejarlo. Comparte la verdad, o sea, hablamos con la gente acerca de Jesucristo y vive la vida unos con otros haciendo nuevos discípulos en el camino. ¡Wow! ¡Qué concepto tan más interesante el día de hoy! Así que vamos a preocuparnos por ser buenos discípulos. Y usted, mi amigo, mi amiga, damas y caballeros, que día con día yo sé que nos escucha ahí en el taller, ahí en su restaurante, ahí cuando va caminando, usted está sintonizando esta radioemisora y dice, bueno, vamos a escuchar este día, a ver qué trae este tipo, ¿no? Bueno, cada palabra va engendrando fe en su corazón y eso le permite a que usted sea más sensible a la voz de Dios y abra su corazón. Por eso el día de hoy Él quiere que usted le conozca en primer lugar, pero no solamente que le conozca, sino que le siga, y en tercer lugar que llegue a ser semejante a Cristo Jesús, amándole y sirviéndole. Pero el primer paso, el punto de partida, es aceptar a Jesucristo, y eso le corresponde a usted el día de hoy. Ahí donde usted está, si puede cerrar sus ojos, hágalo y dígale: Padre bueno, en este momento yo decido voluntariamente rendir mi corazón, abro la puerta de mi vida y te invito a que vengas a morar en él. Perdona mis pecados, hazme tu hijo, tu hija, y que de hoy en adelante venga a ser un fiel discípulo tuyo, por Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias porque hoy nos recuerdas a cada uno que tú quieres que te sigamos, y que el concepto del discipulado es un concepto que estuvo en tu memoria cuando estuviste aquí en la tierra. Entender que tú no viniste a ser cristianos, tú viniste a ser discípulos. Y de la misma manera nos dejaste la encomienda de hacer más discípulos. Como podemos ver, el discípulo ahora es el discipulado, es esa arte, esa ciencia que nos llevará a poder encontrarte a ti, seguirte a ti y ser más como tú. Permite, Señor, que cada uno de aquellas que te conocemos, seamos personas el día de hoy que somos discípulos, no solamente creyentes, no solamente cristianos nominales, sino fieles discípulos tuyos, que vamos caminando y que cada día nos apropiamos y que cada día somos unos estudiantes audaces de tu palabra, de tu amor, de tus conceptos, de tus valores, de tus principios, y esto enriquece nuestra vida espiritual y podemos ser un reflejo de tu gracia. Podemos disfrutar esta vida maravillosa que tú nos brindas a través de esa experiencia del discipulado. No vivimos vacíos. No vivimos sin sentido en la vida, sino vivimos enfocados porque día con día nos preocupamos. Día con día somos unos estudiantes que nos interesamos en comprender más tu propósito, en comprender más tus planes. ¿Para qué? Para disfrutar una vida llena de energía y, en segundo lugar, para tocar vidas y tocar corazones. Permítenos, Señor, alcanzar aquella que necesita tu gracia, tu perdón, tu bondad y tu misericordia, y seamos fuentes de inspiración para muchos por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por vernos y escucharnos. Si el tema fue de bendición, por favor, no duden en compartirlo. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.